Bienvenido al podcast Despierta. Mi nombre es Juanlu Carbonell y soy el fundador y maestro de la escuela Pistis, donde ayudamos a humanos que tengan inquietudes por su crecimiento personal, que quieran evolucionar y que quieran transformar la vida que tienen hoy. ¿Te gustaría ser parte de esta gran comunidad? Pues entonces escucha, disfruta y comparte este podcast y será un placer que sigamos juntos en este camino. Mil gracias por estar aquí. ¡Empezamos! Muy buenos días, Juanlu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Ali? Aquí estamos. De lunes, ya estamos aquí de nuevo grabando el podcast. De lunes, un año más. Hemos entrado en el 2024 y volvemos con las pilas recargadas, como se suele decir, con el canal de los podcasts de Despierta para continuar compartiendo lo que hacemos en la escuela con nuestros seguidores. Pues sí, ya toca, ¿no? De hecho, hoy tengo incorporado, hoy sí, si me estuvieras viendo en vídeo, si nos estuvieran viendo, tengo en la mano a Son Goku pequeñito y este Son Goku pequeñito pues es un regalo que me han traído, bueno, me trajo Papá Noel y es muy simbólico, ¿no? Porque al final no vamos a hablar de bola de drag, que sería en catalán, o de Dragon Ball o bola de dragón, pero si bien los que somos de esa época, pues Son Goku, para quien no lo sepa, pues es el gran representante de lo que para mí, ¿no?, simboliza la espiritualidad aplicada a la vida, la espiritualidad práctica, que es conquistar al dragón, ¿no? El dragón es el simbolismo del espíritu que nosotros portamos, que hemos venido de alguna manera, a sacar a la luz, ya que todo lo que nos han hecho conocer, creer, las verdades, pues nos han brindado una cosa que es la programación y nos privan de conectar con lo más puro que tenemos, ¿no? De hecho, ayer veía un vídeo en YouTube que decía la iniciación de Rumi, y de hecho lo compartí en el taller que hicimos en directo, ya de tu riqueza interior, que decía que hasta que el discípulo no vea la pureza que lleva dentro, no podrá lograr tampoco encontrar el tesoro que hay en sí mismo, ¿no?, dentro de sí. Y esto para mí es lo que significa Son Goku, aunque es un niño, pero realmente el niño es la clave, ¿no? Porque el niño es lo que te permite de alguna manera entrar en el reino de los cielos, como decían las escrituras, simbolizando la importancia de bueno, que ser puro de corazón para encontrar tu mejor versión. Así que bueno, vamos a tope este 2024 y Tanto además, de este ser, como 2024 ellos. es el año del dragón, así Exacto. que Goku nos recuerda también, pues, como tú has dicho, a aquellos que en nuestra infancia disfrutamos de esa serie de dibujos animados, bueno, y de los cómics, porque fue una serie reproducida a través de los cómics que se dibujaban, ¿no? Y claro, nos lleva a eso, ¿no? A esos recuerdos de la infancia que a veces a algunos de nosotros o a la mayoría nos recuerda pues esos eventos del pasado que a lo mejor nos emanan heridas, ¿no? Que quedaron sin sanar. Tal cual. De hecho, para mí una de las grandes claves de estos dibujos, que dentro de toda la conspiración, dentro de que los nombres son vegetales en japonés, no voy a entrar en eso, pero si nos quedamos con el simbolismo de todo ello, son 7 bolas de dragón, los 7 chakras, tiene que ver con ese dragón que nace dentro de nosotros cuando nos conocemos, cuando sabemos manejar nuestra energía interior, que es al final lo que él usa como gran guerrero, el responsabilizarse de su energía y saber usarla contra las fuerzas del mal, porque quiere de alguna manera establecer el bien, y aún así él tiene la compasión siempre de amar al rival, de compadecerse de él, de tener compasión, de entender e intentar hacerle ver que hay otro camino, ¿no? Pero bueno, y aquí estamos, ¿no? Pues desde el pasado, de alguna manera con este maravilloso muñequito, pues iniciar una conversación hoy que creo que va bien orientada a lo que, bueno, por suerte ayer estuvimos en un taller en directo con 60 personas, pudiendo desarrollar todo lo que es un concepto que nos brinda la oportunidad de entender cómo el pasado, como diría Oso en este caso, el pasado es un peso muerto. Y la gente que hace CrossFit, gente que entrena, por ejemplo, halterofilia, levanta un peso del suelo muy pesado, que ese ejercicio literalmente se llama peso muerto. Pues literalmente el pasado es eso para nosotros,
y aunque no nos demos cuenta, seguimos sosteniéndolo. Y eso para la espalda, para los hombros, para el cuerpo, para las rodillas, al final es lesivo. Y ese es el síntoma de no desprendernos del pasado. Y creo que indagar en eso hoy es importante porque entran en las heridas del pasado, entran los traumas, entran conflictos que hoy sostenemos y que se manifiestan en nuestra vida cotidiana. Así que, Ali, no sé qué te parece por ahí. Empezamos. Sí, es una cuestión que creo que todos, que todo adulto seguimos llevando ese niño, ¿no? interior, que es parte de nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre ese niño y ese adulto? Y como tú has dicho, seguimos sosteniendo esas heridas, esos eventos del pasado que nos pesan y que nunca nadie nos ha explicado cómo sanarnos, cómo vaciarnos de ellos. Y bueno, tú en tu libro, Aprendo a olvidar, das un método clave para poder dejar en el pasado ese recuerdo, y sería interesante también poder compartir con todos los oyentes. uh, ¿Qué nos puedes decir para poder empezar a vaciarnos de esas heridas, a limpiarnos, a no solo poner un parche, sino a curarlas realmente de verdad? Bueno, aquí, si tuviéramos que empezar por un lugar, tenemos que entender la palabra culpa, porque creo que la culpa es la gran invención del ser humano, ¿no? Del ser humano o de la religión en este caso, que impuso de manera implícita, inconsciente, a base de repetición, eh, como la culpabilidad. De hecho, tú te golpeas en el pecho y pones en palabra por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y eso al final queda grabado y sobre todo lo golpeas en el lugar del corazón, aquello donde la pureza reside, donde se dice que el alma detrás en ese lugar está ubicada, pues ya directamente naces en pecado y eres culpable simplemente por el mero hecho de haber nacido. Entonces, esa culpa se siente en lo más profundo de nosotros en cualquier cosa. Cuando no entregas lo que supuestamente tenías que haber entregado, cuando no has logrado o has fallado, cuando la expectativa no se ha cumplido, todo es culpabilidad. Y muchas veces nos gusta mucho lanzarla fuera porque en el fondo nos sentimos tan culpables que si encontramos un culpable en lo externo, pues de alguna manera suaviza el sentimiento que yo porto. Pero al fin y al cabo, sigo teniéndolo. Porque es inevitable. Porque se repite la historia. De hecho, ayer hablábamos de un tema, ¿no? O sea, un tema. De hecho, la palabra tema tiene que ver con la palabra que quiero compartir, que es temor. El temor es el gran examen de la humanidad. Porque la culpa se define en su origen como el temor a Dios. Pero temor a Dios, ¿quién es Dios? El que castiga. Pero al fin y al cabo, si viajáramos un poquito más allá, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Luego el temor no lo tenemos a Dios, sino el temor lo tenemos a nosotros mismos porque nos da miedo ir más allá porque lo conocido es lo que nos permite sobrevivir. Y al final, a través de la educación, nuestro inconsciente lo que ha hecho ha sido establecer todo aquello posible y conocido, de tal forma de que todo lo que esté fuera de ello no lo quiera transitar porque ahí puede morir, porque no sabe cómo funcionar. Entonces esto es importante porque el temor a Dios, el temor a mí mismo, tiene dos vertientes. Tiene primero el miedo a no evolucionar y por otro lado tiene el miedo a que la historia no se repita, a que la historia se repita. Tiene miedo a revivir momentos del pasado que no quiere tomar conciencia de ellos y que por ello hace lo que sea con tal de que no se repiten. Se somete, escapa, es rígido en ideales con tal de que no pase lo que pasó, se deja humillar. Entonces, esas 5 heridas de la infancia que se conocen de Lisa Boreau y que, por ejemplo, desarrollamos en la escuela de una manera iniciática, consciente, desde otro lugar, simbólica, para que entendamos cómo nosotros las manifestamos, el gran dilema no está en las heridas, sino en que sigo permitiéndome el tener temor sobre el ir más allá de lo que hoy conozco, no sea que no pueda sobrevivir. Y si no, tengo el temor de no cambiar las cosas de tal forma de que si en el momento en el que hoy me ubico, en el que estoy, las cosas están bien, mejor así que algo nuevo que pueda cambiarlo y pueda empeorarlo. Entonces, aquí, ¿qué quiero decir con esto? La importancia de tomar conciencia de que al final tenemos temor a la evolución y tenemos temor a la repetición de lo malo. Y entonces nos quedamos de alguna forma entre una cosa y otra, saltando, o en este caso sin querer ir a más, y nos quedamos estancados en la vida y no podemos progresar ni cambiar las cosas. Cuando en realidad la gran fórmula está en experimentar lo que no quiero repetir para entonces entender por qué lo viví, por qué tengo que resolverlo para poder expandirme. O sea, fíjate, de estar ubicado en un lugar donde aquí mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, cuando en realidad está empezar a avanzar en la vida para que la historia que no quiero que se repita, para entonces entender por qué la estoy viviendo, qué quiere decirme, cuál es mi aprendizaje, y sin darme cuenta, cuando lo resuelvo,
aprendo y me expando y entonces me permito abrir todo lo que sería esa zona de confort, empezar a atravesarla, ¿no? Entonces, cuando uno entiende estos pequeños conceptos de la culpa, de ese temor, pues puede empezar a orientar su vida de manera diferente. Entonces, ayer hablábamos en el taller de manera resumida, ¿no? Vamos a compartirlo ahora. Una de las grandes cualidades fundamentales para el ser humano. De hecho, Neville Goddard, en su libro Tu fe es tu fortuna, desarrolla 12 cualidades de la mente, que son los 12 discípulos. De hecho, tenemos que comprender a la humanidad, tenemos que mostrarle una manera de ver las cosas diferentes. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, nosotros nos dicen que hay 12 discípulos y que uno se llama Simón y que otro se llama Pedro y que el otro se llama Juan y que el otro se llama Felipe, y tú crees que son simplemente nombres, que eran los nombres que Jesús el Cristo nombra a 12 y tú te llamarás de tal forma y se acabó, ¿no? Cuando en realidad, como Neville Goddard nos muestra, detrás de un nombre hay todo un simbolismo y hay toda una enseñanza. Luego hay 12 enseñanzas a través de las 12 disciplinas de la mente que te permiten encarnar al Cristo, que por eso Cristo era el número 13, que es el número de, digamos, el número del Dios en la tierra. Entonces, esto es importantísimo porque la primera disciplina de la mente que Neville Goddard nos comparte es el señor Simón. Y Simón, en su etimología, tú tienes que ir a Google y pones significado de Simón y vas a encontrar que es el que oye. Luego, la primera disciplina de la mente es la escucha, pero una escucha que va más allá del mero hecho de escuchar al otro y de lo que dice y pues está todo muy bien, sino de escuchar lo que pienso, de escuchar lo que siento, de escuchar lo que digo, de escuchar lo que hago, de escuchar lo que sucede. La escucha engloba la atención plena de aquello que está sucediendo en mi interior que se está manifestando en lo externo. Como diría Eckhart Tolle, cuando tú desarrollas la escucha de verdad, empiezas a encontrar quién eres de verdad y entonces aparece la atención, ese instante de presencia que te permite darte cuenta de que has estado viviendo toda tu vida, pero jamás habías existido. Y en ese instante la existencia, cuando se emana, te das cuenta que tienes la oportunidad de cambiar. Entonces la escucha no es simplemente el mero hecho de oír al otro lo que me cuenta, sino de escuchar más allá de lo que mis juicios, mis ideales, mis verdades han establecido como la verdad o el bien, que me limitan para expandirme. Entonces la escucha es una disciplina que realmente me permite instaurar en mí la expansión y la conciencia que quiero adquirir a través de la responsabilidad, de la honestidad y evidentemente de la independencia, porque todo esto depende de mí. Cuando eso empiezo a desarrollarlo, ya mi vida empieza a cambiar. Pero para eso hay que aplicarlo. De hecho, la escucha me permite ser coherente entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. ¿Por qué? Porque al escucharme veo la distorsión, veo cómo me autoengaño constantemente y justifico mi realidad con tal de no escucharme y de que la vida, mientras me permita estar vivo, pues entonces todo va a estar bien. Pero no es cuestión de estar vivo o muerto. La cuestión está en que tú has venido a expandirte. Tú tienes un concepto llamado alma dentro de ti mismo que ha venido a vivir una experiencia material. Luego, señores, señoras, señoritos, señores, señoritas, o sea, vengan a experimentar. Como hablábamos en el taller, solo a través de la experiencia y la expansión uno puede evolucionar. Todo lo demás es involución. Así que escúchense y empiecen a cambiar su manera de decidir para tener acciones diferentes que les permita cambiar su vida, ¿no? Así que, Ali, esa sería la primera clave para empezar en este caso a lo que sería aplicar el método que yo desarrollé de aprender a olvidar. Sin la primera concepto, sin la primera disciplina, no podemos hacer nada. Nada de nada. No es muy importante la escucha de lo que tú has dicho, el tomar esa plena atención a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestras palabras y a nuestras acciones. Además, has dicho una cosa que me ha recordado el que estamos acostumbrados a, como tú decías, a escondernos, ¿no? A no, cuando nos han pasado esos eventos del pasado, a no mirarlos de frente, nadie nos ha enseñado a ello, sino que lo que hacemos es como hace mi hijo pequeño, ¿no? Y me recordaba eso, el esconder los calcetines debajo de la cama. Y el esconder los calcetines debajo de la cama no sirve de nada, ¿no? Hay que sacarlos y hay que ponerlos dentro de la lavadora para poderlos volver a lavar, ¿no? El acumularlos ahí abajo, es lo que tú dices, poner ese velo, ¿no? Como también desde la espiritualidad siempre nos dicen, y hay que atravesar ese velo y escuchar todo aquello que en el pasado escondimos debajo de la cama. Qué bueno. Claro, aquí entra el concepto, por lo que has dicho, simbólicamente entra el concepto del recuerdo. Mira, Ali, simbólicamente lo que acabas de contar viene a, bueno, valga la redundancia, a recordarme la palabra recuerdo. Porque el recuerdo, al fin y al cabo, es lo que nosotros tenemos que entender como lo que simboliza la llave de la memoria.
La llave de la memoria porque el recuerdo, a nivel etimológico, significa revolvera, cordis, corazón, volver a pasar por el corazón. En esa época romana se pensaba de que como la gente sentía en el pecho cuando vivía una emoción, un recuerdo, se pensaba que la mente estaba ubicada en ese lugar, ¿no? Entonces, por eso es recordis. No sé cómo se hubiera llamado de otra forma si hubieran entendido que el cerebro estaba en la cabeza, pero la cuestión está en que ese recuerdo vuelve a ser sentido y lo que estamos demostrándonos es que el evento que uno vivió, ¿vale? Y en el instante en el que hoy está recordándolo, no es cuestión de que ese evento, porque mi método se llama Aprenda a olvidar, y yo no te voy a borrar la memoria ni nadie lo va a lograr, pero lo que sí que podemos borrar es el vínculo energético que sigues sosteniendo desde ese día que tú viviste ese evento, que desde la inconsciencia, desde la incomprensión, desde un momento donde como niño o adolescente no sabes manejar esa situación, pues se genera una idea que queda instaurada, que está generando un sentir que tú sigues arrastrando todos los días de tu vida. Muchas veces va a quedar en el cajón almacenado, pero van a suceder escenarios en tu vida que van a hacer que ese cajón se abra y emane en ti una emoción, un sentir, que en realidad no entiendes y te lleva a reaccionar y a tener una vida en conflicto constantemente. Por eso tengo que empezar a ubicar y a ver la relación que tienen las cosas que estoy viviendo a través de volver a recordar qué momentos o qué situaciones viví en el pasado. No es cuestión de anclarse todos los días a ver eso, pero tengo que empezar a recordar mi historia, porque solo cambiando el punto de vista de cómo viví las cosas que viví, puedo cambiar la información que yo sostengo y empezar a evolucionar y a darme cuenta de que en mi realidad, en el presente, puedo cambiar. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo tengo un evento que ha sido muy reciente, por ejemplo, ¿no? Y es en relación a mi abuelo. Mi abuelo fallece en el 2005. Yo siempre creí tener una gran valorización a través de él o darle mucho valor a quien era él, porque para mí era como mi gran referente, pero siendo honesto, tomando la escucha, evaluando los eventos que estoy viviendo a través de ser padre, a través de mi hijo, porque era como un padre para mí, pues me di cuenta que en el fondo, si reconozco realmente la experiencia como adolescente, me doy cuenta de que en el fondo siempre estuve de alguna manera rechazándole. Y el rechazo me estaba impidiendo recibir lo que él me daba. Cuando uno toma eso, tiene que empezar a cambiar la idea que sostiene a través de la relación que generó con su abuelo, en este caso yo. Entonces, yo sé que mi infancia fue muy bonita, él siempre me quiso mucho, pero en mi etapa adolescente había muchas cosas que yo no entendía de su función, de lo que me decía, de por qué me obligaba, de por qué me decía esto estaba bien, esto está mal. Y entonces uno genera un rechazo que a través del autoengaño cree que tuvo una gran relación, pero si no resuelvo ese rechazo que yo sostuve, en el fondo hoy hay una resistencia en mí que me invita muchas veces a no valorar cosas de mi vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiaría una persona que nos está escuchando esa idea? Pues bueno, yo por ejemplo cogí el teléfono, llamé a mi madre y le dije, mamá, cuéntame cosas buenas del abuelo que me aporten. Y entonces me contó cosas que desconocía al completo y me emocioné y todo porque dije, wow. Y entonces empiezas a cambiar la idea que tienes sobre él y es instantáneamente cuando lo sientes y te das cuenta de que esa persona realmente tiene un valor inconmensurable para ti y que tú eras un adolescente que le faltaba mucha información y que en este caso vivió una experiencia y que no supo interpretarla y es hoy el momento de responsabilizarte para poder cambiarla. Entonces es un ejemplo cotidiano, pero el mero hecho de empezar a reconocer y a poner en palabra, mira, me pasaba esto, me permite empezar o iniciar los pasos para aprender a olvidar, porque son muy sencillos. Es, para empezar, la escucha, indispensable, porque te permite lo que se conoce como la confesión. De hecho, aquí voy a hablar de muchas cosas, ¿no? Pero tú vas a confesarte a un padre para que el padre te diga lo que tienes que hacer a través de una oración, repetirla 1000 veces para que entonces Dios te perdone. Luego te castiga, luego eres culpable. Vuelve la culpa. Entonces, no es cuestión de confesarte al Padre, sino de poner en palabra, poner en fe, en valor, lo que es tuyo al Padre que hay en ti. Esto significa Padre del latín pater, dirección y voluntad. Porque la cuestión está en reconocer para a través de mi propia fuerza poder cambiar mi vida a través de la dirección nueva que quiero tomar. Luego no es el Padre afuera, es el Padre adentro. Entonces, este es el gran tema. Poner en palabra para reconocer. Por eso es escuchar, es reconocer y es aceptar. La aceptación en su origen simboliza el tomar, el permitirte recibir, es decir, poner en palabra para escucharte y decir, buah, era esto. Es que yo llevo toda la vida inventándome una historia, pero yo en el fondo lo rechazaba. Tenía un conflicto y no sé por qué. Me daba vergüenza, no me gustaba la relación que tenía, pero como era mi abuelo tengo que sostener una idea de que era el mejor. Ya, pero puede ser el mejor realmente desde algo que tú sientas que eso era así, no simplemente porque te lo contaron. Entonces, cuando lo pones en palabra, entonces entra en acción el siguiente paso, porque empieza a formularse algo dentro de ti
que instintivamente, porque tú estás hecho de amor, estás hecho de pureza, nace el perdón. El perdón o perdonar significa volver a dejar en el lugar, volver a dejar ese regalo en el lugar en el que todo inició, es decir, en el evento. Cortar con ese vínculo energético que realmente te estaba generando conflicto para dejarlo en el lugar de cuando pasó, para que hoy yo suelte aquello que me estaba impidiendo avanzar, aquello que me pesaba, que es el pasado. ¿Cierto? ¿El recuerdo lo tendré? Sí, pero el vínculo energético ha sido renovado. Y esto es súper poderoso. Y en consecuencia viene el olvido. El olvido se conoce como aquello que alisa el pasado. Es decir, que alisa porque ya no me pesa. De alguna manera ha sido planchado y ha sido no censurado, sino cerrado ese capítulo, ya tengo que seguir avanzando. Entonces, de manera súper resumida, todo esto es aplicado a la vida. Todo esto es posible si me comprometo conmigo y me responsabilizo de lo que me paso y no busco un culpable afuera, sino un responsable adentro. Y entonces voy a empezar a caminar una dirección diferente en mi vida. Como diría Oso, tienes la dirección A o la dirección B. A es buscar un culpable afuera, B es buscar un responsable adentro. Y entonces tu realidad puede cambiar. Mientras tanto, nada cambia, porque recuerden, la realidad es lo que tu mente hace con la información. Si tu mente está jugando con la información de afuera, ahí la tienes. Ahora, si tu mente empieza a trabajar con lo que está viviendo dentro de sí mismo, esa realidad interna va a mencionar o va a emanar una realidad diferente en lo externo. Así que recuerden, escucharse o entrar en confesión propia. Después sería, en este caso, reconocer. Después vendría la aceptación, después vendría el perdón y a consecuencia el olvido. La aceptación, recuerden, no es como no tienes que aceptar que estás viviendo esto. No, espera, eso no es así, o sea, no es fácil. Y más cuando estás en un estado de conflicto. Toma atención sobre lo que estás viviendo, salte del conflicto y cuando estés mejor, empieza a poner en palabra para reconocer aquello que realmente te está impidiendo aceptar la experiencia. Entonces, poco a poco, al responsabilizarte y ponerlo en palabra, te das cuenta de que empiezas a encontrar similitudes, piezas del puzzle, empiezas a darte cuenta de cosas que no estabas siendo consciente y entonces esa situación empiezas a aceptarla. Lo digo porque es muy fácil decir, no, tienes que aceptar la situación y estás a punto de matar a alguien de la rabia que tienes. No vas a hacerlo. Entonces, a consecuencia Exacto. de la aceptación, te llega un proceso donde empiezas a darte cuenta de todo lo que estás viviendo, llega un instante donde sientes más allá y entonces puedes entrar en perdón. Pero todo esto requiere ante todo estar presente, ser responsable, buscar la coherencia, escucharme y entonces permitirme tener atención sobre todo lo que vivo. Sí, yo me quedo con de los 5 pasos y de lo que hablabas ahora de la aceptación, sobre todo el cambiar esa idea que tenemos de la aceptación, que es resignación, ¿no? Que es como resígnate a lo que te ha pasado y cambiarla por lo que tú has dicho, ¿no? El permitirnos en abrirnos a recibir esa experiencia. Estamos acostumbrados a recibir lo bueno, pero cuando nos llegan las cosas que no son tan buenas, lo que hace mi hijo, ¿no? Lo esconde debajo de la cama como los calcetines y es permitirnos también abrirnos a esa experiencia, a ver qué nos tiene que aportar, porque como tú has dicho al principio, hemos venido para experimentar y evolucionar. Y todas las experiencias que hemos decidido vivir están aquí para presentarnos algo, ¿no? Pues Exacto. eso creo que también es la clave para luego poder llegar al perdón, Tal como cual. tú decías, y poder dejar ese sentimiento en el evento pasado, perdonarnos de corazón y sobre todo perdonarnos a nosotros mismos por habernos evadido de esa experiencia, como tú decías con tu abuelo, y poderla experimentar ahora y abrirnos a ese proceso que nos va a permitir pues tener el corazón más ligero, ¿no? Exacto. Y sobre todo, aquel que nos escucha o aquella tiene que tener en cuenta que cada uno tiene su tiempo individual que es tan propio y tan personal que cada uno tiene que vivir el proceso y asumir que a lo mejor requiere 2 días, 3 días, 2 meses y cada vez pero si estás comprometido, ese tiempo se va cortando porque te permite abrir de par en par las puertas de la honestidad sentida, es decir, lo que hay dentro de mí y el darme cuenta que todo me pertenece. Y habrá momentos de incomprensión, habrá momentos donde no encuentre la respuesta, habrá momentos donde no pueda hilar el por qué me está pasando todo esto. Pero si sigo en ese lugar sin aferrarme a querer resolverlo ya, sino simplemente vivir el proceso, estar recibiendo el proceso, de repente las cosas se ponen en su lugar. ¿Por qué? Porque son mías.
De hecho, es una maravilla cómo trabaja el inconsciente, que cuando se da cuenta de que tú estás sumergido en eso, de que quieres que la vida la quieres resolver, que estás realmente fluyendo con ella a la vez que tú estás experimentando tu evolución, de repente abre como carpetas en tu mente y te da información que dices, bueno, ¿y esto por qué de repente me acuerdo de esto? Pues tenlo en cuenta porque posiblemente te está brindando una respuesta maravillosa. Y pasa, y sucede. Pero para eso yo tengo que salir del lugar del conflicto. Es decir, el conflicto solo me va a llevar a una cosa que está bien o que está mal. Yo tengo que salirme de ahí y entender que tengo que vivir un proceso para entender para qué se me está brindando esto. Y de repente se me van a empezar a dar respuestas porque no me voy a aferrar a lo conocido, que es lo que supuestamente tiene que ser o lo que no tiene que ser, lo correcto o lo incorrecto. Entonces, cuando yo salgo de ese lugar, le prometo al que nos está escuchando que va a escucharse a sí mismo o a sí misma y va de repente a encontrar cosas que ni recordaba, cosas que ni conectaba, cosas que dices, wow, qué loco, o sea, me acaba de decir tal, o inclusive se va a encontrar con alguien que de repente le va a decir tal cosa y dices, wow, qué casualidad. Bueno, pues bienvenido al mundo, a este Mm. gran mundo de las sincronías. Pero para eso tienes que estar presente. Y la escucha te permite entrar ¿dónde? En atención. Y ahí te permite ver lo que realmente eres tú. Y eso solo se puede vivir en el presente. Entonces, cuando vives en el presente, las casualidades, las sincronías, las oportunidades aparecen para que tú puedas avanzar. Pero para eso tienes que estar responsabilidad, honestidad y conciencia. Y ahí todo puede cambiar. Así que Sí, hasta aquí, Ali. Sí, sí, ¿no? y ya para, sí, un poquito también para ya ir cerrando, una de aquí, que del hilo que estabas diciendo, estamos tan acostumbrados a querer sanar inmediatamente, ¿no? A querer que las cosas sucedan ya. Y como tú has dicho, todo es un proceso, cada uno tenemos nuestros tiempos y como hablábamos ayer en el taller de riqueza interior, esa esa necesidad, ¿no? Que cuando tenemos reconocido la herida, la queremos sanar ya, ¿no? Y es como cuando, yo qué sé, pues nos caemos y nos hacemos un corte. Yo voy a poner de ejemplo otra vez a mi hijo, porque sabemos que los niños son nuestros grandes maestros y él siempre cuando se corta o tiene alguna herida, ¿no? Física, siempre me pregunta cuánto tiempo va a tardar en sanar, ¿no? El otro día, pues tenía agujetas, que hizo un exceso de ejercicio y me decía, ¿cuánto tiempo va a tardar en irse las agujetas, no? Entonces yo le decía, no hay un tiempo concreto, dependerá de tu cuerpo y de lo que tú hagas con tu cuerpo, ¿no? Porque es eso, luego si nos vamos a esas heridas emocionales, como decíamos ayer, si tenemos 20, 30, 40, 50, 60 años, los años que tengamos, es esa mochila que llevamos de esos años en la espalda. No podemos intentar vaciarnos en un momento, porque si no seríamos como un volcán en erupción, ¿no? Y bueno, Y las heridas como nuestro cuerpo, ¿no? Necesitan, si las plaquetas necesitan 3 días para ir reanimando esa piel que se ha herido, ¿no? Entonces también no podemos, como yo le digo a mi hijo, si te haces un corte no puedes pretender que al segundo esté sanada esa herida. Necesita su tiempo de recuperación. claro, porque es de alguna manera es parejo a nuestro nivel de conciencia que estamos desarrollando a través del compromiso propio, ¿no? De esa responsabilidad de expansión. Entonces llega un momento en el que tendrás hasta momentos de iluminación, ¿vale? Porque al estar comprometido dirás, anda, ha sido por esto. Es como sanar la herida al instante, pero para llegar a eso tienes que haber ido todo un proceso de tomar conciencia del tiempo que la herida requiere para sanar, de darte cuenta del origen del corte, de darte cuenta de qué estuviste haciendo para llegar a cortarte. Y entonces todo eso va tomando de alguna manera una información en ti que te permite cambiar tu universo y anticiparte para que no se repita la historia porque sabes resolverla y tomar una acción diferente para acercarte a lo que quieres y no caer en tu propia trampa. Pero todo esto, al fin y al cabo, es espiritualidad aplicada a la vida cotidiana, es espiritualidad práctica, es llevar a la vida lo que realmente nos han enseñado las escrituras, las religiones, sin dogmas ni esos preceptos que nos anclan al bien o al mal, sino darnos cuenta de que todo depende de nosotros y de que todo miedo reside dentro de uno mismo porque uno lo está eligiendo así. Así que les invito a que se expandan, les invito a que sigan aquí y nada más, Ali, por mi Pues parte. muchas gracias, Juanlu, por habernos compartido estos 5 pasos del método de Aprende a Olvidar, que es un método que hay que aplicarlo día a día, como dices tú, en nuestra vida cotidiana, que no es una pastillita que nos tomemos, sino que es un camino de estar presente en aquí y ahora y aplicarlo, como tú dices. Tal cual. Así que
Gracias, Ali. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Juanlu. Nos vemos la semana que viene y muchas gracias a todos los oyentes y espectadores. Chao, chao. Chao, chao.